Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es volver a estar juntos para estudiar las Escrituras. Qué bueno es poder disfrutar este tiempo que Dios nos otorga para seguir creciendo, seguir siendo formados a la estatura de Cristo. Qué bueno que usted tenga como prioridad realmente el parecerse a Cristo y por lo tanto se dispone para seguir estudiando la palabra. Bienvenidos, vamos a seguir estudiando Gálatas capítulo 6 y quiero que hoy usted y yo vayamos a la presencia de Dios primero y oremos y pidamos la dirección del Señor. Ya vamos terminando esta maravillosa carta y anhelo de todo corazón que realmente haya quedado grabado en tu corazón que realmente la salvación y la vida cristiana no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. No es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo. No es por lo que podamos hacer, es por lo que Él ya hizo y esa obra permanece por los siglos de los siglos. Así que es por fe, no por obras, no por la ley. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Dios, venimos a ti. Y echamos, Dios, toda nuestra carga sobre ti, todo nuestro dolor, nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras cargas. Y gracias porque tú, Señor, aceptas a todo el que llega a ti, porque tú llamas al pecador cargado para echar carga sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy oramos, Dios, para realmente aprender a confiar en ti y no en lo que nosotros hacemos. Poder descansar en ti, Señor, y no en nuestras fuerzas. Poder entender, Dios, que pase lo que pase, Dios, tú tienes el control. Y que suceda lo que suceda, Dios, tú sigues adelante. Padre, nos alegramos de estar en tus manos, nos gozamos de ser el pueblo que tú amas y el pueblo que te puede conocer. Gracias por el acceso que tenemos a tu trono y gracias por la libertad que tenemos para hablar contigo. Gracias por el Espíritu que obra en nosotros y por tu Hijo, Dios, que intercede por nosotros delante de ti. Y en el poder de tu Espíritu y en la intercesión de tu Hijo, Dios, nos acercamos a ti con gratitud. Queremos ser agradables cada día en nuestras acciones, en todo lo que pensamos o decimos. Por eso rogamos, Dios, que sea tu Espíritu realmente quien nos permita serlo y hacerlo también. Gracias porque en Cristo somos perfectos, en Cristo somos agradables, porque tú nos aceptaste en Él y en Él, Señor, estamos y en Él nos deleitamos. Dirígenos, Señor, y abre la Escritura a nuestros ojos, abre nuestros oídos a tu palabra, Dios, y prepara nuestro corazón y nuestra alma realmente, Señor, para obedecerte. Nos disponemos delante de ti y te damos gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por sostenernos. Y gracias porque pronto veremos el rostro de Cristo. Pronto estaremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, vamos a Gálatas capítulo 6. De hecho, vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 26. La semana pasada terminamos con el versículo 25 y hoy vamos a hablar de la fe verdadera que hace bien a los demás. La fe correcta siempre está enfocada en Dios y en el prójimo, en Dios y en el prójimo. Por lo general, la fe verdadera no está pensando en sí mismo, aunque realmente cuando obramos en la fe correcta, somos bendecidos, somos protegidos, somos guardados. Pero el énfasis de la fe verdadera siempre es la gloria de Dios y el bien del prójimo. Así que vamos a mirar en las Escrituras realmente algunas cosas que la fe verdadera hace hacia los demás. Y lo primero que hace es dejar la soberbia. Tenemos realmente en nuestro entorno y en nuestro corazón demasiada soberbia. Estamos en un mundo lleno de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, donde cada uno se jacta de lo que tiene, de lo que hace, se jacta de cualquier cosa. Y es interesante que el versículo 26, después de retarnos a no vivir en la carne, sino en el Espíritu, nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Por lo general, la cualidad del soberbio es irritar y envidiar. Irritar y envidiar. El soberbio realmente molesta a los demás de alguna manera,
daña el carácter de los demás. Y envidia, de alguna manera criticando o sencillamente queriendo ser como los demás, pero envidia a los demás. Y qué bueno que nosotros entendamos que Dios aborrece esto y que Dios no quiere que nosotros seamos soberbios. De hecho, la Biblia dice que de entre los pecados que Dios aborrece, el pecado que Dios aborrece realmente es la arrogancia. La arrogancia, esa actitud horrible de carácter en la cual despreciamos, criticamos, juzgamos e irrespetamos a los demás. Es soberbia. El creer realmente que lo que yo pienso es lo correcto y criticar al otro, menospreciar al otro, juzgar al otro. Y Dios no quiere eso realmente en su pueblo. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. A veces en nuestras soberbias decimos verdades, pero no con amor, sino con rabia. Y eso daña, eso hiere. Lastimamos a los demás en esta manera de irritarnos de alguna manera con otros. El decir la verdad es una bendición, pero decirla con rabia, decirla con ira, decirla con venganza, decirla con desahogo, es perverso. Qué bonito cuando realmente la verdad se dice en amor, teniendo misericordia y compasión del otro, buscando no desahogar mi corazón, ni buscando realmente que el otro de alguna manera se dé cuenta de lo que quiero, lo que pienso, o lo que me lastima, no, sino buscando realmente satisfacer la necesidad que el otro tiene. Por eso el texto dice como una orden, no nos hagamos vanagloriosos, porque uno se hace vanaglorioso. Uno es soberbio, pero esa soberbia lo lleva a ser vanaglorioso, a gloriarse vanamente en sí mismo, en sus logros o en su manera de pensar. Y esto lamentablemente lleva como consecuencia el irritarnos los unos a los otros y el envidiarnos unos a otros. Ahora, también el capítulo 6, versículo 1 empieza con otra acción que realmente hace la fe verdadera y es hacer bien. ¿Cómo? Restaurando al hermano. Mire lo que dice el versículo 1. Hermanos, si alguno, porque cualquiera puede caer. Usted y yo no estamos exentos de que el pecado nos sorprenda. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es interesante, hermanos, que la fe verdadera hace bien al hermano, restaurando al hermano. La palabra restaurar significa reparar y el significado más cercano es remendar. No sé, hoy poco se remienda, pero en los tiempos pasados todo hueco que se hacía en la ropa se remendaba. Cualquier descosedura se remendaba. Hoy en día la gente vive con rotos y vive con roturas en todos los vestidos y por lo general nadie remienda porque ya los huecos son básicamente una tradición. Y por eso ver gente herida y lastimada al ser humano no le importa. Porque así como no les importa vivir con la ropa rota, vivir con la ropa dañada, ya se volvió moda. También ver el daño, las aflicciones de los demás tampoco importa. Pero Dios nos da una orden a nosotros. Dios nos da una orden a nosotros. Así como Dios no quiere que mostremos ninguna parte de nuestro cuerpo. La desnudez es pecado, públicamente hablando. Pero hoy en día la gente no. Ropa corta, ropa llena de huecos que muestran lo que más puedan. La vida que tiene huecos se manifiesta, la vida que tiene heridas se revela, la vida que tiene de alguna manera está lastimada se hace ver. Pero Dios quiere que nosotros realmente hagamos bien. Si realmente nuestra fe es la fe de Cristo, esa fe va a trabajar por remendar, por tapar, por coser realmente todas aquellas heridas, todas aquellas cosas que de alguna manera hacen que el ser humano se manifieste y se revele de la manera que no debe ser. Y por eso dice la Biblia, hermano, si alguno fuere sorprendido, porque cualquiera podemos ser sorprendidos por el pecado. Somos pecadores y no debemos pecar, pero el pecado a veces nos sorprende. A veces viene la ira explosiva, viene el enojo, viene la rabia, viene cualquiera de estas emociones pecaminosas de nuestra carne vienen, o cualquier acto pecaminoso que nosotros pudiéramos cometer. Y dice la Biblia que si alguno fuere sorprendido, porque cualquiera puede caer. El único exento de pecado fue Cristo, de ahí para acá todos los nacidos de mujer somos pecadores y pecamos. Así que podemos realmente cometer cualquier falta, cualquier pecado. Y lo que la Biblia dice realmente es a quién debemos restaurar, a esos, a los que realmente han pecado o el pecado los ha sorprendido,
aquellos que han sido sorprendidos por el pecado. Mire lo que dice San Juan capítulo 3. Vamos allí sin perder Gálatas, por favor. Vamos a San Juan capítulo 3. Allí en aquella conversación que el Señor tiene con Nicodemo, en San Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 17. San Juan capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único que quiso meter el dedo en la llaga, recuerde que el que mete el dedo en la llaga lastima y hiere, hace doler. Pero tristemente a veces nosotros somos como Tomás, en nuestra incredulidad queremos meter el dedo en la llaga, sin importar el dolor que el otro esté sintiendo, solamente queremos probar si el otro tiene llaga. Pero la orden de Dios es remendar, no es abrir la llaga. Al meter el dedo lastima y uno ya abre la llaga, pero el principio bíblico es cerrar la llaga, es cerrarla realmente. Y la única manera o la única razón por la que uno lastimaría al otro en su llaga sería limpiándolo, quitando realmente la mugre o la contaminación que esté interno de la llaga, pero de resto no. Porque el propósito realmente en la restauración es remendar. Y por eso dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino a la tierra para condenar al hombre, no vino para dañar, sino vino realmente para salvar, restaurar, volver en relación con Dios. Y por eso dice la Biblia que vino al mundo para salvar al mundo. Hermanos, la gente necesita ser salvada. Y el único salvador es Dios, pero nosotros somos realmente instrumentos en las manos de Dios para que ellos escuchen el mensaje, para que ellos escuchen el evangelio, para que ellos realmente entiendan que tienen una herida, que tienen un daño que necesita ser reparado. Pero nosotros debemos ser gente restauradora, reparadora, no gente destructora. Pero tristemente tenemos demasiados cristianos dañando. Y tenemos demasiados cristianos dañados, que no entienden que tienen heridas, que no entienden que están dañados y no buscan realmente reparación. Y a veces uno los quiere ayudar y no quieren. Hay personas heridas que uno quiere ayudar y lo único que se sienten son atacados. Único que se sienten son señalados. Se sienten realmente de alguna manera que los demás no están haciendo algo bueno por ellos cuando uno realmente los quiere ayudar. Es como cuando una persona llega al hospital con demasiadas heridas. Donde quiera que el médico lo toque le va a doler y en lugar de entender que el médico lo quiere ayudar, entonces se levanta contra el médico sencillamente porque el médico está tratando de ubicar su dolor. Hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 12, vamos allí. Por favor, vamos a Mateo capítulo 9. En el versículo 12, la Biblia dice, al oír Jesús, o al oír esto Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y bíblicamente realmente no hay ningún ser humano sano, no lo hay. Cristo vino para sanarnos, pero todavía hay cosas en nosotros que faltan ser sanadas y vamos en el proceso. Y realmente seremos completamente sanos después de la glorificación. Una vez Cristo venga y nos glorifique, ya no habrán heridas, ya no habrán dolores, ya no habrán llagas, ya no habrá ninguna de esas cosas en nosotros porque habrá sanidad completa. Pero mientras que estemos en este cuerpo, mientras que estemos con vida, seremos pacientes necesitados de un médico. Y el médico por excelencia y el que sana realmente toda clase de herida y toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia es Cristo Jesús. Por eso el texto de Gálatas es muy enfático cuando dice, si alguno fuere sorprendido por el pecado, vosotros, es interesante, ¿quién lo debe restaurar? Y es ese vosotros, o sea, los hermanos espirituales. No todo hermano está calificado para ayudar. Todos debiéramos estar listos para ayudar, pero no todo mundo está calificado para ayudar. De hecho, en las iglesias hay más gente enferma. La mayoría de los hermanos en la iglesia son pacientes, no médicos. La mayoría son gente que necesitan ayuda, pero necesitamos médicos espiritualmente hablando, necesitamos enfermeros, necesitamos camilleros espiritualmente hablando. Gente que esté dispuesta realmente a ayudar a otros. Gente que se haya especializado realmente por el estudio de la palabra y por la dependencia del Espíritu Santo a ayudar a otros. Por eso el que debe restaurar deben ser los hermanos que realmente han crecido y andan en el Espíritu. No los hermanos carnales, no aquellos que viven en la ley, en el legalismo, sino aquellos que realmente ya dependen del Espíritu y por el Espíritu pueden ser compasivos, pueden ser pacientes y realmente están dispuestos y se disponen a ayudar al otro. En el libro de Romanos capítulo 5, vamos allí por favor. En el libro de Romanos capítulo 5.
En los versículos 15 al 17, Romanos 5, 15 al 17, dice la Biblia, pues la ley produce ira. Por eso no podemos usar la ley para ayudar a otros. No podemos, hermanos. La ley produce ira, dice el texto. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mira, hermanos, cuando la Biblia nos dice que realmente debe ser la gente espiritual la que restaure, entre los Gálatas la mayoría, o por no decir casi todos, habían vuelto a la ley. Pablo está escribiéndole a toda la iglesia, de alguna manera, sorprendido de cómo realmente han dejado de vivir por gracia y se han ido a vivir por ley. Han dejado de vivir por la obra de Cristo y cada uno está tratando de hacer su propia obra. Y así no se puede ayudar a otros porque por la ley uno termina condenando, de hecho matando al hermano si es necesario. Porque la ley no salva, la ley no ayuda, la ley condena. La ley pone al otro entre la espada y la pared para sentenciarlo. Y si no aparece la gracia, la ley mata, la ley mata. Por eso dice, vosotros que sois espirituales o vosotros que andáis en el Espíritu. Y mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Ya terminando la carta, Pablo reconoce que entre los romanos hay gente espiritual que puede ayudar. Y allí en el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, hablando de los romanos, y hoy nos habla a nosotros y dentro de las congregaciones debe existir gente, dice de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Porque esto hace la gracia hace que la gente se llene de bondad y del conocimiento correcto para ayudar. Pero la ley no. La ley se llena de motivos, la ley se llena de señalamiento, la ley se llena realmente de pruebas para condenar, para destruir y no para ayudar. Y tenemos una gran cantidad de personas dentro de las congregaciones en un legalismo terrible. Es que las cosas tienen que cumplirse así y así. No, el único que puede cumplir la ley y la pudo cumplir es Cristo. Los demás fallamos. Los demás fallamos. No es por obediencia, es por fe. Y la fe produce una obediencia en nosotros que no es nuestra obediencia, es la obediencia de Cristo en nosotros. Y esa obediencia no está en nuestras fuerzas, está en el poder del Espíritu Santo. Por eso es maravilloso cuando Pablo le dice a los romanos, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos, que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Y esto tiene que ver con el hecho de corregirnos. Con el hecho de acercarnos al otro, como dice Gálatas 6:1, vosotros, hermanos, que sois espirituales, restaurale, remiéndele. La gracia nos da a nosotros bondad y paciencia para acercarnos al otro y con todo el cuidado que el otro necesita, realmente poderlo ayudar. Poderlo ayudar. Y qué bueno que nosotros entendamos que debemos estar preparados para restaurar, no para destruir. El hermano que de alguna manera es instrumento para destruir, dañar, para hacer tropezar al otro, tiene sentencia de juicio. Lucas capítulo 17, versículo 1 dice, es imposible que no vengan tropiezos, es imposible. Pero ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se amarrara una piedra bien grande en el cuello y se lanzara a un río y se ahogara. Es mejor el suicidio que el hacer tropezar a otro. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos lo que la Biblia nos ordena. Y en esta tarea de la fe verdadera, de hacer bien restaurando al hermano, no solamente nos dice a quién debemos restaurar o quién lo debe restaurar, sino cómo se debe hacer. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restaurarle, porque esa es la tarea, restaurar, somos restauradores. Con espíritu de mansedumbre. Para que el espíritu sea manso, debe ser moldeado por el Espíritu Santo. Para que el espíritu de nosotros sea manso, tiene que aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Tiene que tener una relación con Cristo, tiene que haber aprendido a caminar con Cristo, tiene que haber imitado a Cristo y dejar a Cristo obrar en el corazón. Ningún ser humano por naturaleza propia es humilde, ninguno. No es de espíritu manso, no. Nosotros los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa somos tempestuosos, somos briosos, de hecho somos salvajes, destructivos, dañinos. Y como dice Romanos, somos como serpientes, venenosos.
Somos gente cuyos pies se apresuran a derramar sangre y cuyas manos caminan hacia el mal. Mentes perversas, bocas groseras, oídos perversos, ojos distorsionados en nuestra naturaleza pecaminosa. Y el único que hace el cambio realmente es el Espíritu Santo. Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu. Con espíritu. No es con la boca, es con el espíritu. Realmente con intenciones completamente internas, benignas, con el deseo realmente de hacer el bien al otro. Porque no somos nosotros realmente quien lo haría, terminas realmente haciéndolo Cristo Jesús. Por eso restaurarle con espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre es un espíritu completamente controlado, un espíritu con freno. Y en este caso, controlado por el Espíritu Santo, con el freno del Espíritu Santo. Una persona mansada es una persona capacitada realmente para sobrellevar peso. Una persona mansada es una persona capacitada para obedecer, capacitada para ir donde se le indique, capacitada para cargar con la carga de otros. De hecho, la palabra mansedumbre viene de la palabra amansar, de ser manso. Y la persona, para ser mansa, tiene que ser amansada, y para ser amansada tiene que pasar por procesos difíciles. Dios nos pasa por nosotros por circunstancias difíciles para ser amansados, pero la mayoría se vuelven rebeldes y no mansos. Las luchas y las circunstancias de la vida hacen que la persona se vuelva rebelde, obstinada y de alguna manera soberbia o humilde. Pero tristemente la mayoría se vuelven soberbios, arrogantes y prepotentes, acusadores y enjuiciadores y no mansos. La persona mansa aprende a ser humilde, a ser paciente y a sobrellevar, como dice la Biblia, las cargas los unos de los otros. De hecho, la Biblia más adelante habla de este principio, de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si no es manso, no lo va a hacer. De hecho, el animal que no ha sido mansado destruye y en la primera oportunidad ataca. Realmente el animal no manso es de alguna manera feroz, es una bestia. Y su fuerza, su ímpetu, lo va a usar para dañar. Los que conocen básicamente de esto, digamos cuando un toro, un ternero, no es amansado, él puede destruir con los pies, de hecho puede destruir con los cachos, puede destruir con las muelas, puede matar a quien se le acerque. Pero si es un animal amansado, se le puede montar carga, se le puede abrazar, se le puede acariciar, se le puede bañar, se le puede llevar, se le puede traer, se le puede dar comida, tranquilo porque es manso. Lo mismo un caballo. El caballo es un animal impetuoso de fuerzas descomunales. Un animal que no le tiene miedo al peligro y que está preparado realmente para cualquier trabajo pesado. Pero si no está amansado, ese animal, su fuerza, su briosidad, es un arma mortal. Pero cuando es amansado, todo su poder, su fuerza, su ímpetu, su fortaleza, quedan al servicio de aquel que lo necesita. Por eso el texto cuando habla dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, la mansedumbre debe ser en el espíritu, no externa. Si el espíritu es manso, todo el carácter se amansa. Hay gente que de alguna manera pretende ser mansa cuando su espíritu no lo es. Hay personas de espíritu muy soberbias, muy arrogantes. Y por lo general, aún el manso, aunque tenga heridas, se doblega. He conocido animales que por la mucha carga que han llevado, la verdad tienen llagas en sus lomos. Y se les coloca realmente a los aperos para cargarlos y a ellos les duele. Y se les coloca la carga y a ellos les duele. Pero aún así, con las llagas encima, soportan la carga y la sobrellevan. Pero no pasa así con el animal no manso. El animal no manso con cualquier herida realmente se pone furioso, patea y destruye. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos la necesidad realmente de tener un espíritu, el cómo ayudar es con espíritu de mansedumbre. Ahora, la segunda parte del versículo dice no solamente con espíritu de mansedumbre, sino dice considerando nuestra propia vulnerabilidad. Todos los seres humanos somos vulnerables por ser pecadores. Todos los seres humanos podemos caer. Todos los seres humanos estamos en peligro de tropezar. Todos los seres humanos tenemos en peligro de repetir los pecados de otros. Aquello que juzgamos, estamos en peligro de hacerlo. Por eso, si hoy vamos a ayudar a alguien,
No lleguemos para enjuiciar, no lleguemos para de alguna manera meter el dedo en la llaga, porque el día de mañana alguien querrá meter el dedo en la llaga nuestra. Hay gente que ha sido herida y lastimada por gente inexperta, por gente soberbia, por gente no mansa. Y esa gente está esperando de alguna manera el momento para decir, eso es bueno que le pase, para que entienda, para que sepa lo que es estar en los zapatos de otro. ¿Por qué? Porque fueron lastimados por otros. Entonces no hubo quien les ayudara, ni ellos mismos tampoco. Tomaron decisiones de perdonar, ni decisiones de olvidar, y siguen ahí recordando y esperando el día de la venganza, el cual llega y el cual puede ser terrible tanto para el uno como para el otro. Hay personas que por esperar la venganza han terminado muertos, por esperar la venganza han terminado en la cárcel, o por esperar la venganza han terminado cometiendo cosas vergonzosas y nefastas. Qué bueno es ser de espíritu realmente manso. Y qué bueno es considerarnos a nosotros mismos cuando nosotros también vamos a ayudar a otros sabiendo que nosotros, como dice el texto, también podemos ser tentados o somos tentados. El Señor Jesús pasó por toda clase de prueba, por toda clase de tentación y nunca cayó. Pero todo ese proceso en que le llevó, le enseñó humanamente a ser compasivo con nosotros. Le enseñó a comprender realmente. Y por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado, probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es capaz de entendernos. Él se pone realmente en nuestros zapatos y es capaz realmente de entender y comprender la situación. Y por lo tanto es el restaurador por excelencia. Porque Él no es el que meta el dedo en la llaga para herir. Él no es el que lastime la herida para dañar. Él es el que remienda y sana al herido. Por eso la Biblia nos ordena realmente nosotros ser de esa clase de fe, de esa clase de gente que no está destruyendo al otro, no está señalando al otro ni criticando al otro, sino que está buscando la manera de ayudarlo y realmente restaurarlo. Pero el soberbio y el arrogante estará acusando y juzgando y criticando, pero no restaurando. Qué bueno que nosotros seamos de aquellos de espíritu manso y de espíritu realmente vulnerable, que entienden la situación de otros y el peligro que corremos de estar en la misma situación. En el Salmo 39, versículo 4, vamos a leer un momentico allí. En el Salmo 39, versículo 4, el salmista dice estas palabras: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Yo creo que pocos cristianos piden a Dios que nos haga entender cuán frágiles, cuán flojos, cuán débiles, cuán inútiles somos. Qué bueno es entender eso, para no confiar en nosotros mismos, para no descansar en nuestras propias justicias, para no ser sabios en nuestra propia opinión, sino confiar en Él. No apoyarnos en nuestro propio brazo ni en el brazo de los hombres, que también es débil, sino apoyarnos en el brazo de Jesús, el cual es brazo fuerte. Y en el Salmo 103, que es un salmo de gratitud, allí en el versículo 14 dice la Biblia: porque Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo y el polvo es frágil. Aunque el polvo es manejable, es frágil, es volátil, desaparece fácilmente. A veces nosotros en nuestra soberbia nos creemos inmortales, nos creemos poderosos, nos creemos capacitados, cuando la triste realidad es que ninguna de esas cualidades le pertenece a la carne. La verdad, la carne es frágil, es débil, es volátil, es mortal. Se acaba fácilmente, es pasajera. Y qué bueno entender esto. Bien, volvamos a Gálatas. La fe verdadera hace bien dejando la soberbia, la fe verdadera hace bien restaurando al hermano, pero también la fe verdadera hace bien ayudando al hermano. De hecho, restaurarlo es ayudar. Pero mire lo que dice el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué? Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Escuche, y no en otro.
Cuando la Biblia dice que la fe verdadera hace bien ayudando al hermano, lo primero que vemos en este versículo 2 y 3 es la manera como debemos ayudarnos mutuamente. Y la manera como la Biblia dice que nos ayudemos mutuamente es sobrellevando las cargas uno a otro. No dice llevándolas, es sobrellevándolas. La idea no es que yo me cargo la maleta del otro, no es que yo le ayudo al otro a cargar la maleta. Le ayudo a cargar la maleta. La palabra, de hecho, exhortar, tiene que ver con el hecho de acercarse al otro y como tomarlo de los brazos y levantarlo sin quitarle la carga, sino ayudándolo a llevar a él para que él cargue también su propio peso. Entonces, sobrellevando las cargas de otros. En Mateo capítulo 23, versículo 4, vamos allí un momentico. Mateo capítulo 23, versículo 4 dice la Biblia estas palabras, porque atan cargas, esto hablando del trabajo de los fariseos y de los líderes religiosos con el pueblo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Mire, la gente tiene cargas pesadas y algunas son impuestas y difíciles de cargar, que no las cargan ni los unos ni los otros, pero tal vez entre dos sería más fácil. Y de hecho Dios siempre nos manda a ir de dos en dos, porque de dos en dos es más fácil. Una carga entre dos pesa menos que si alguien uno solo la cargara. Y si de alguna manera hacemos relevos con la carga, pues mientras que el uno carga, el otro descansa. Pero debemos aprender que el mundo, y de hecho el liderazgo, nosotros los pastores a veces ponemos cargas sobre los cristianos que Dios nunca pondría. Somos a veces fatigosos con las ovejas, las fatigamos. A veces las ponemos a caminar demasiado rápido, o les ponemos cargas que ya no son capaces de llevar, o no les ayudamos realmente a cargar lo que por naturaleza cargan. Y Dios quiere que realmente nosotros aprendamos, como dice el texto, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Usted me ayuda con la mía, yo le ayudo con la tuya. Y caminamos juntos, y caminamos juntos. Y por eso Dios quiere que nosotros realmente entendamos esta manera de ayudarnos unos a otros. Y dice el texto, y cumpliendo así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Dice el versículo, y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor por el otro. Porque yo expreso amor por el otro y el amor de Cristo lo manifiesto en mi vida cuando realmente decido ayudar al otro sin interés personal, solo con el propósito de darle la gloria a Dios y bendecir al otro con la ayuda que se le está otorgando. Por eso dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, Dios quiere que nosotros realmente entendamos este principio y lo hagamos. Cumplamos la ley de Cristo, la ley del amor. Como dice 1 Corintios 13, si yo hago cualquier cosa sin amor, no sirve. Puedo ser un buen predicador, pero si no tengo amor, solo soy un hablador. Puedo ser muy generoso, pero si no tengo amor, solamente estoy, de alguna manera, sembrando en terreno equivocado. Puedo entender Biblia, puedo hablar profecía, puedo comprender todos los misterios, pero si no tengo amor, soy sencillamente algo que da sonido nomás. ¡Bulla! Qué bueno es poder amar y hacer las cosas con amor. Por eso, así cumplo la ley de Cristo, amando con el amor con que fui amado. El Padre amó al Hijo, el Hijo nos amó con el amor del Padre y ahora nos ordena a nosotros amar con el amor de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos hacerlo y cumplir así la ley de Cristo, de amar al prójimo con el amor de Él y ayudar al prójimo para que realmente sea conforme a la voluntad del Señor. Y los versículos 3 al 5 dice, porque el que se cree, escuche, hay gente que se cree pero no lo es. Porque el que se cree ser algo, y tristemente hoy en día la mayoría de gente en su soberbia, como dice el versículo 26 del capítulo 5, en esa vana gloria de cada uno se cree que uno es algo y no es nada. De hecho, hermano, la Biblia es enfática que el testimonio de sí mismo no es validero. Echarse uno mismo flores, exaltarse uno, vanagloriarse uno es solo vanidad, no es nada que sirva. Por eso el texto dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En Cristo Jesús y por Cristo Jesús realmente somos perfectos, pero sin Él la verdad no somos nada. Por eso Dios no quiere que nosotros seamos vanagloriosos. Y si
En algo tenemos que ser exaltados, que nos exalte el Señor o que nos exalte la boca de otro, pero no nuestra propia boca y no nuestro propio corazón. Porque por ahí van muchos hermanos promulgándose a sí mismos, anunciándose a sí mismos. Nadie sabe nada de ellos, pero ellos se anuncian a sí mismos y se ponen ahí frente a los otros como aquello que ellos son. Pero a veces cuando uno los conoce, la verdad, no son nada. No son nada. Solo vanidad, solo vanagloria, no más. Por eso, cuando dice la Biblia, en este caso del capítulo 3, el motivo de ayudar a otros es porque realmente la manera de ayudar a otros es reconociendo nuestra propia condición. No somos nada, pero Dios nos usa. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. No es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. No es nuestra sabiduría, es el Señor. No es nuestro ministerio, es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros el que realmente está en función de la ayuda de los demás. En Romanos capítulo 12, versículo 3, vamos un momentico allí, a Romanos 12, versículo 3 dice la Biblia: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. No hablamos en la vanidad de nuestra boca, sino en la convicción de nuestro corazón, en la fe que nos ha sido otorgada. Por eso cuando hablamos en fe, no hablamos de nosotros, hablamos de Cristo. No nos exaltamos a nosotros mismos, exaltamos a Cristo y le damos la gloria a Él, porque todo es de Él y todo es para Él. Y si algo nosotros tenemos es por la gracia de Él. Pero en los versículos 4 y 5 de Gálatas 6, también nos dice la evaluación de nuestro propio trabajo. O sea, cada uno debe conocerse a sí mismo y debe reconocer realmente su propia labor y la labor de otros. Dice, así que cada uno, usted y yo, someta a prueba su propia obra. Y para someter a prueba nuestra propia obra nos toca hacerla pública, para que no seamos nosotros quien la juzguemos, sino que la juzguen los demás. Si realmente usted quiere saber si es bueno, póngase a hacer lo que sabe hacer para que otro lo evalúe, no usted. No usted. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Mire, cuando Dios nos exalta, esa exaltación es correcta, esa exaltación es verdadera. De hecho, Dios dice que el que se humilla será exaltado y Dios le encanta exaltar a los suyos que se humillan. Pero también le toca, no porque le agrade, sino porque justo, le toca humillar al soberbio. Le toca humillar al vanaglorioso, le toca humillar a aquel que realmente no se somete, que es rebelde. Por eso el texto dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces, debemos someter a prueba nuestra propia obra y es el hecho de alguna manera de dejarnos examinar, como dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. De alguna manera el salmista dice, líbrame de mis propios errores, porque nosotros andamos equivocados y pensamos que nuestra equivocación es lo mejor que puede existir en nosotros. Pero qué bueno cuando somos evaluados por alguien que realmente tiene la capacidad para evaluarnos y que realmente, Señor, puede ayudarnos en las manos del Señor. Entonces Dios quiere que realmente cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra, pero al mismo tiempo debemos asumir nuestra propia responsabilidad, como dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Por eso no estamos cargando la carga del otro, estamos sobrellevando, porque la responsabilidad de cargar la carga es de cada uno. Tristemente nosotros estamos en tiempos donde queremos de alguna manera quitar la carga del otro y la cargo yo, y nos sobrecargamos. Tenemos un montón de gente en las congregaciones sobrecargados. ¿Sabe por qué? Porque como los demás no saben hacer, ellos lo hacen. Como los demás no llegan a hacerla, ellos los hacen. Y no se trata de eso, hermanos. Ayudamos a sobrellevar, pero el otro tiene que cargar su propia carga. Cada uno tiene que aprender a ser responsable para podernos ayudar los unos a los otros. A veces en el hogar uno solo compra el mercado, uno solo paga los recibos, uno solo lleva con todo el gasto, pero todos los demás gastan. No ayudan a sobrellevar la carga pesada a veces del hogar. Eso sucede en las empresas, sucede en la iglesia, sucede en todo lado. Por ejemplo, en las iglesias es muy fácil llegar a mirar y juzgar, pero no llegar a ayudar. Por ejemplo, la gente que llega al principio a arreglar los lugares de reunión, a limpiar sillas, a preparar todo, son la gente que de alguna manera empiezan a valorar, empiezan realmente a
tomar de alguna manera, apersonarse de las cosas y saben cuánto cuesta y por eso les queda difícil hacer mugre, les queda difícil de alguna manera ignorar las cosas. Pero los que no ayudan no les importa nada, porque no han aprendido a cargar su propia responsabilidad. Y qué bueno es cuando uno ve una congregación que se apersona de todas las cosas y que no le dice a uno como pastor, ay, tan bonito su templo, tan bonitas sus sillas, tan bonito. No, porque ellos hablan en plural. Nuestro templo, nuestras sillas, nuestra congregación, nuestra responsabilidad. Qué bueno que nosotros aprendamos realmente a asumir nuestra propia responsabilidad y como dice el versículo 5, esto es una ley y es la ley de Dios, cada uno llevará su propia carga. Cada uno le responderá a Dios por la responsabilidad de cada uno, como fue en la parábola de los talentos. Uno recibió 5, respondió por 5, entregó 10. Otro recibió 2, entregó 4 porque asumió la responsabilidad. Otro recibió 1 y en su irresponsabilidad no entregó nada más que 1. Y para él fue el lloro y el crujir de dientes y tristemente el ser echado de delante de su Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que hacer bien es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Ayudando al hermano, ayudándolo realmente, de la manera que debemos ayudar, sobrellevando, no cargándole, sobrellevándole. Porque cada uno debe cargar su carga y asumir la responsabilidad que realmente tiene delante de Dios. Ahora, en el versículo 6, básicamente del 6 en adelante hasta el versículo 10, está el hacer bien, realmente retribuyendo el trabajo espiritual de los hermanos. Esta es una manera en que la fe verdadera actúa. ¿Cómo lo hace? Retribuyendo, bendiciendo realmente a aquellos que realmente los bendicen. Fuimos colocados para bendecir y debemos bendecir a quien nos bendice. No debemos maldecir a quien nos maldice, porque también tenemos el orden de bendecir a quien nos maldice. Pero en este principio de retribuir el trabajo espiritual del hermano. A veces nosotros estamos agradecidos con el conferencista, agradecidos con el pastor, agradecidos con el adorador, pero no lo manifestamos realmente retribuyendo con aquello que el Señor nos ha bendecido. Y qué bueno es que nosotros aprendamos realmente a retribuir. Entonces, miramos en el versículo 6, la regla del principio básico de retribución. La primera del versículo 6, versículo 6, parte A, dice, el que es enseñado en la palabra, escuche, todo discípulo, esto es para todo el que es discípulo. El que es enseñado en la palabra, ¿qué debe hacer? Hacer partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Mira, a veces cargamos a los pastores, a los maestros, a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, los cargamos de nuestros problemas, pero cuando somos bendecidos no compartimos con ellos nada. Y el principio bíblico es que aquella persona que Dios está usando para corregirnos, aquella persona que Dios está usando para edificarnos, aquella persona que Dios está usando para enseñarnos, aquella persona que Dios está usando para guiarnos, aquella que de alguna manera invierte tiempo en mí, a esa persona debo bendecir. Y doy gracias a Dios por aquellas personas que nos bendicen. Gracias por aquellos que son capaces de quitarse el bocado de su boca para compartirlo. Aquellos que sacan de sus bienes para compartirlo. Aquellos que comparten de la abundancia que Dios les da, sea ropa, zapatos, comida, lo que sea. Por eso el texto dice, el que es enseñado en la palabra, escuche, todo, porque todos deberíamos ser enseñados. Algunos no quieren, algunos no han comprendido, algunos no se disponen, pero el que es enseñado en la palabra, la misma palabra le enseña a ser agradecido con aquella persona a quien le enseña. Yo he compartido muchas veces de alguna manera este tema y les he dicho a veces a los padres que pocas veces vemos padres dándole a sus hijos algún presente para que le lleve a su profesora que tiene que soportarlo todos los días en el colegio. A veces los papás oran para que llegue el tiempo del colegio. A ver si, ay, por fin, el pelado no está en casa y se va para el colegio y la deja descansar o lo deja descansar. Pero no entienden que allá hay una persona, un profesor, una profesora, que los tiene que soportar, que los tiene que aguantar, que los tiene que corregir y que durante toda una mañana o toda una tarde o todo un día está con sus hijos allí. Y es donde ellos deben, como dice la Biblia, hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos a quien les instruyen. Qué bueno es que los muchachos aprendan a ser agradecidos con sus maestros y a compartir.
algo de lo que ellos tienen o de lo que ellos pueden llevar y realmente bendecir a estas personas, porque estas personas son usadas para bendecirle. Digamos, cuán difícil a veces es enseñarle las tablas a un muchacho. Cuán difícil es que un muchacho aprenda a sumar, restar, dividir o multiplicar. Y a veces los padres no valoramos ese trabajo que los maestros tienen que hacer. Cuánto se rompen la cabeza y cuántas rabias a veces tienen con nuestros hijos porque son maestros. Y nosotros a veces lo único que hacemos es llevarles juicio, llevarles quejas o hablar más de ellos en lugar de llevarles bendiciones, de las bendiciones con que Dios nos bendice. Por eso el texto dice que nosotros debemos darle a la persona indicada, a la que nos enseña, ¿cierto? Y que debemos darle de lo que Dios nos da. Por eso el texto dice, de toda cosa buena que Dios nos dé al que lo instruye. Si Dios lo bendijo con pescado, regale pescado. Si Dios lo bendijo con ropa, regale ropa. Si Dios lo bendijo con lo que sea. Porque uno no da de lo que no tiene, uno da de lo que tiene, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8. Lo que se acepta es cuando uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. Sea que le sobre, sea que no le sobre, pero dé y comparta con aquellos que realmente son de bendición para su vida. Porque realmente allá en el reino de los cielos va a salir a la luz todo. El trabajo que cada uno hizo y también las gratitudes de aquellos que fueron bendecidos o la ingratitud de aquellos que siendo bendecidos no quisieron dar gracias. Por eso qué bueno que nosotros podamos entenderla. ¿Y a quién debe dársela? Ya sabemos, ¿cierto? Al que nos enseña. Ahora, en el versículo 7 y 8, vemos el principio general de la retribución. Vemos el principio general de la retribución. Dice el versículo 7, no os engañéis, y esto tenemos que entenderlo. Con Dios no se pueden hacer canjes, con Dios no se pueden hacer tratos, y Dios no es uno que canjea ni hace negocios con nadie. Él es Señor, y lo que Él dice debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Se debe ejecutar, sencillamente porque es Él el que lo dice, y lo que Él dice es correcto, es perfecto, es santo y es beneficioso. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El evaluador de todas nuestras obras, de todas nuestras acciones, es Dios, no los hombres, es Dios. Por eso Pablo dice, yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo a Dios, y por eso le pide a Dios que lo examine. Y se deja examinar por Dios, el salmista también lo hace, los profetas en el Antiguo Testamento lo hacen. Y por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ustedes ven, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, el ejemplo de Ananías y Zafira. Gente que se pone de acuerdo para ser deshonestos. Pedro por el Espíritu lo supo. Pero el Espíritu lo vio todo desde el principio, la intención de ellos, el proceder de ellos, los planes de ellos y la ofrenda de ellos. Y vio la hipocresía de ellos, la mentira que ellos estaban haciendo en ese deseo de simular generosidad cuando realmente no estaban siendo generosos de la manera que estaban, de alguna manera manifestándose. Por eso el texto dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso Pedro llama a Ananías y Zafira y le dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan pecado contra el Espíritu? La ofrenda era para la iglesia, pero el que recibía realmente la ofrenda era el Espíritu Santo. Y ustedes se han burlado de él, por lo tanto, morirán. Por burlarse del Espíritu o por tratar de engañar, por mentir al Espíritu Santo. Y por eso no engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio de siembra y cosecha. Todo lo que cae a la tierra, hay posibilidad de que nazca. Y la posibilidad es grande. Hay pocas semillas que no nacen. Hay pocas cosechas que no producen. Pero la mayoría producen. La mayoría de las semillas y las cosechas producen al 30, al 60 o al 100%. Y por eso el texto dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como dice la Biblia, siembra vientos y cosecharás tempestades. Golpea y te golpearán. Ama y te amarán. Maldice y te maldecirán. Qué bueno que nosotros seamos aquellos que realmente aprendemos a hacer lo correcto, a sembrar en terreno correcto y a sembrar la semilla correcta, haciendo lo que es correcto delante de Dios. Y el versículo 8 explica realmente este principio, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cuándo siembro para mi carne? Cuando hago las cosas en mi vanagloria, cuando hago las cosas por interés propio, cuando hago las cosas para mí, según mis perspectivas y no según la perspectiva de Dios.
Cuando obedezco a mi manera y a mi antojo y para mis gustos y no para el Señor. Por eso dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y ustedes pudieron ver en el capítulo anterior, capítulo 5, las obras de la carne y las obras del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Realmente Dios dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y esto es deterioro, tristeza, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar, pero vida eterna. Todo lo que nosotros seguimos en la carne será pasajero. Puede ser muy bueno para nuestra carne y alegre para el momento y satisfactorio para el momento, pero es de la carne, es pasajero, es temporal, es efímero. Pero como dice la Biblia, el hacer tu voluntad me ha agradado y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que el hacer la voluntad de Dios es un ahorro que permanece por los siglos de los siglos. El que siembra para la carne ciega corrupción, se corroe, se daña, se deteriora. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que ese es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Porque Él es el eterno que produce la vida eterna, porque la vida eterna es el mismo. Y Él cambia la vida de nosotros por la vida de Él. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese es el principio, ¿cierto? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, hay motivos realmente en este principio. El versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque la verdad, hermanos, en estos tiempos de tanta maldad, uno se cansa de hacer el bien, uno se cansa de ayudar, uno se cansa de hablar, uno se cansa de rogar, uno se cansa de alguna manera de perseguir a la gente o de empujar a la gente, uno se agota. Pero Dios dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, si no estamos haciendo el bien, continuemos. A pesar de la manera en que nos rechacen, de lo fastidioso que es a veces hacer el trabajo con alguien que no quiere hacerlo, y por lo general nos cansamos, nos agotamos. Dice, pues no se cansen, puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y este no es el tiempo terrenal, este es el tiempo de Dios. El cronos de Dios. El tiempo de Él. En el tiempo de Él hay fruto. En el tiempo de Él crecen las semillas. Y por eso el texto dice, no nos cansemos, puede hacer el bien. Porque a su tiempo, en el tiempo de Dios segaremos, si es que no desmayamos. La Biblia dice muy clarito en el libro de Hebreos, capítulo 10, terminando. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que realmente permanecemos para vida eterna. El pueblo de Hebreo estaba retrocediendo, estaba tratando de negar a Cristo por salvar sus propias vidas. Pero Dios dice, no nos cansemos, ni de lo uno ni lo otro, especialmente de hacer bien. Y estamos en tiempos difíciles, hermanos. Hay gente que está realmente lastimada porque hacen el bien y les pagan mal. Pero Dios dice, no se cansen, porque cuando nosotros nos cansamos, pasamos del espíritu a la carne. Si estamos haciendo el bien, usted debe saber que no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo Cristo. Usted y yo no sabemos hacer el bien, de hecho sabemos hacer el mal. Si estamos haciendo el bien, Cristo es el que lo está haciendo. Y cansarnos es quitarle la oportunidad a Cristo de seguir haciendo lo correcto en mí, y es quitarme la oportunidad de que Cristo obre a través de mí. Dios usará a otro que esté dispuesto y me dejará a mí quieto ahí, segando lo que sembré. Pero qué bueno que nosotros aprendamos a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, y este tiempo básicamente tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga en gloria, Él va a premiar, porque Él viene con el galardón en su mano para bendecir y premiar a todo aquel que realmente le fue fiel. Entonces dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien. Leamos Hebreos un momentico, capítulo 13. En Hebreos capítulo 13, el versículo 16 dice estas palabras, y de hacer bien y de la ayuda mutua, escuche, de la ayuda los unos con los otros, no os olvidéis, no se olviden. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Qué bueno, vuelvo a leerlo, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. A veces uno no solo se cansa, se olvida de lo que tiene que hacer y debe hacer, le guste o no le guste, le moleste o no le moleste. Y pues el texto dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de hacer el bien y la ayuda mutua, de hacer el bien y la ayuda mutua.
Lo que Gálatas básicamente nos está especificando claramente, que hagamos el bien, dejando la soberbia, que hagamos bien, restaurando al hermano, que hagamos bien, ayudando al hermano, que hagamos bien, retribuyendo el trabajo espiritual del hermano. Por eso estas son nuestras motivaciones, ¿cierto? Realmente son nuestras motivaciones. Y en el versículo 10, realmente dice estas palabras allí porque es una conclusión de alguna manera de lo que Pablo está diciendo en el libro. Es una conclusión. Y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. A todos, sin excepción, a todo mundo, pero mayormente a la familia de la fe. Mira, hermano, no hay campo restrictivo para el cristiano para hacer el bien. Todo mundo es un objetivo claro para hacer el bien. Pero mayormente la familia de la fe, o sea, los hermanos en la congregación. Allá afuera, como dice la Biblia, siempre van pobres. Qué bueno que en la iglesia no los haya. Allá afuera siempre van necesidad, qué bueno que en la iglesia no lo haya, porque la abundancia de uno suple la necesidad de otros. Hermanos, qué bueno que nosotros aprendamos a vivir en la fe verdadera. Esa fe que hace bien y no mal. Esa fe que sabe lo que es correcto y lo hace. Porque sabe que si no lo hace, le es pecado. Qué bueno que nosotros entendamos la necesidad de caminar en el Espíritu y hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Hermano y amigo, es por fe, no por obras. Y solo hay una fe correcta, y no es la fe tuya, ni la mía, ni la de tu congregación. Es la fe de Cristo. Aquella que realmente por el Espíritu Santo nos edifica, nos consuela, nos fortalece y es conforme a las Escrituras. Aquella que glorifica a Dios y hace bien a los demás. Aquella que realmente no busca el beneficio propio, sino la gloria de Cristo y la edificación del hermano. Qué bueno que nosotros entendamos la necesidad de andar en la fe de Jesús y no volver al legalismo y no creer que por el hacer es que yo voy de alguna manera a ser agradable. Dios nos manda a ser hacedor de la palabra, pero lo que nos hace realmente agradables delante de Dios Padre, su Hijo, y la manera realmente de andar conforme a Dios es la fe. La confianza plena en Cristo de que Él va a hacer en mí lo que Él hizo para con el Padre. Él tiene la verdadera obediencia y Él produce la verdadera obediencia. Como dice Hebreos, Él es el autor y Él es el consumador de la fe verdadera. Él es el autor y es el consumador. Él es el dueño de la fe y el que ejecuta la fe de la manera que es correcta. Qué bueno ser instrumentos en las manos de Dios y aprender realmente a disfrutar la gracia de caminar con Él todo el tiempo. Bueno, mis hermanos, llegamos hasta aquí en el día de hoy. Y quiero que usted realmente reflexione y todos reflexionemos en esta carta que estamos terminando de estudiar. Gálatas. Donde no es por obras, es por fe. Y no por tu fe, sino por la fe de Jesús. Qué bueno que nosotros entendamos la gracia de estar en Cristo Jesús, la gracia de disfrutar el amor de Dios, la gracia de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros la fe de Cristo y vivir por fe, no por obras, y no retroceder, sino avanzar, no retroceder, sino avanzar. Vamos a orar y damos gracias a Dios por la fe de Cristo en nosotros y clamemos para no ser como los Gálatas que retrocedieron y cayeron de la gracia, que volvieron como el perro a su vómito, como la puerca lavada, de alguna manera, a restregarse en el lodo. Pero gracias a Dios por el Evangelio que restaura, que limpia y vuelve al creyente a su condición realmente de santidad. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, y con gratitud en nuestro corazón, venimos a ti y venimos agradecidos, Dios, por Jesucristo. Porque no es por nuestra obediencia, no es por nuestro esfuerzo, es por su obediencia y por su esfuerzo. Como dice el apóstol Pablo en este texto, Dios, ayúdanos a entender que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Ayúdanos, Dios, a mantenernos fieles a ti hasta el día final. Pedimos tu bendición, Dios, para caminar contigo, para servirte a ti, para darte la gloria a ti. Pedimos tu bendición, Dios, para ser fieles a ti hasta el día final de nuestra vida. Queremos realmente, Señor, vivir en la fe verdadera. En esa fe que no se vanagloria, sino que se humilla. En esa fe que restaura a Dios, no que destruye.
En esa fe que sobrelleva a Dios, no que abandona, sino que sobrelleva. En esa fe, oh Dios, que realmente bendice al otro. Padre, gracias porque tú lo hiciste con nosotros en Cristo Jesús. Y oramos para que nuestra fe, Dios, haga lo mismo con nuestros hermanos. Nos encomendamos a ti, Dios, y a tu palabra que tiene poder para guardarnos sin caída hasta el día final. Y descansamos en tus brazos con gratitud. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este día y en este estudio. Anhelo de todo corazón que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Con la gracia de Dios nos vemos la semana entrante si el Señor le place en su perfecta voluntad. Bendiciones para todos.